compañeros estudiantes de los salones 308 y 309 del edificio S10 de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Nuevamente estoy con ustedes acá para compartir partes de lo que se refiere al desarrollo del modo de producción feudal. Tengan buen día y sepan que hemos estado pendientes de las actividades que ustedes han estado haciendo, tanto Leslie como yo, así es que no tengan ningún impedimento en consultarnos. Nosotros estamos dispuestos a resolverles todo tipo de dudas y la finalidad pues es que ustedes saquen sus conclusiones, sus análisis también y sean compartidos. Bien, el día de ahora, siguiendo con el desarrollo de lo que es esos elementos de transición del modo de producción esclavista al modo de producción feudal y de los principales elementos que caracterizan y determinan el surgimiento, nacimiento y desaparición del modo de producción feudal, voy a continuar en ese sentido. Solo recordando que cuando hablamos del modo de producción, pues los dos elementos, las dos categorías más cercanas que componen o pertenecen al modo de producción en general, independientemente que se trate de modos de producción precapitalistas, como es el caso de la comunidad primitiva, el esclavismo o el feudalismo, o bien ya se trate de lo que es el modo de producción capitalistas y de modos de producción sucesivos que vendrán en el desarrollo histórico de la sociedad. Esas dos categorías son las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. Yo creo que, no obstante que esto se desarrolló tanto por Leslie como por mí en las clases presenciales que se impartieron en los respectivos salones de clase, solo déjenme recordarles que las fuerzas productivas también están formadas por los tres elementos, que es la fuerza de trabajo, los objetos de trabajo y los medios de trabajo. En cuanto al otro elemento del modo de producción, de la categoría modo de producción, son las relaciones sociales de producción que se establecen a partir de dos facetas. La primera es la relación que existe entre el hombre con el hombre, y la otra es la relación que se establece entre el hombre y la naturaleza. En el caso de la relación que se establece entre el hombre con el hombre en los procesos productivos, son relaciones de carácter social, en tanto que las relaciones que establece el hombre con la naturaleza pues son relaciones de carácter técnico. Y de ahí surge también lo que es el concepto de sociedad. Bien, dicho eso, entonces en esta ocasión el primer aspecto que voy a tratar o voy a desarrollar dentro de esa dinámica que habíamos empezado en la oportunidad anterior se va a referir a lo que es la supremacía de la agricultura sobre la industria. Cuando hablamos de supremacía de la agricultura sobre la industria, estamos infiriendo que la actividad más importante que existió durante el modo de producción feudal pues fue la agricultura. Incluso yo les decía en la oportunidad anterior que la agricultura sigue siendo una actividad sumamente importante hoy en día, cuando en países como el nuestro pues todavía dentro de lo que es la producción nacional tiene un peso bastante importante en relación a lo que es la industria o el comercio o cualquier otro tipo de actividad económica. Es en ese sentido que durante el modo de producción feudal la agricultura era la actividad más importante. Esto también quiere decir entonces que la actividad que se desarrollaba en ese sentido era en el campo y no en las ciudades. Las ciudades fue algo que posteriormente con el desarrollo del comercio y del intercambio mercantil fue apareciendo sucesivamente ya dentro de este modo de producción, pero que alcanza su máximo esplendor o su máximo desarrollo en lo que es el modo de producción capitalista.
En ese sentido, pues vemos que ahora la industria es la principal actividad económica, fundamentalmente de los países desarrollados, y también ha empezado a tener cierto auge, cierto crecimiento en sociedades subdesarrolladas como la nuestra. Debido a que la agricultura era en el feudalismo la actividad económica fundamental, esto lo debemos de relacionar entonces con el carácter o la naturaleza que tenían los instrumentos de trabajo. Los instrumentos de trabajo ya sabemos que son todos aquellos elementos que se interponen entre la acción transformadora del hombre con la naturaleza para crear bienes de consumo por parte de la sociedad. El desarrollo de los instrumentos de trabajo es de suma importancia. Yo quisiera enfatizar en este sentido que dependiendo de la forma en que se expresen los instrumentos de trabajo, en ese sentido nosotros vamos a conocer el grado de desarrollo que tiene la sociedad. Los instrumentos de trabajo en el feudalismo permitieron desarrollar nuevas técnicas de cultivo, nuevas capacidades, nuevos desarrollos. Los instrumentos de trabajo han existido prácticamente desde que surge la sociedad en épocas anteriores o pasadas, pero el grado de desarrollo de la sociedad, y en este caso de la sociedad feudal, nosotros lo podemos medir a través de la existencia de esos medios de esos instrumentos de trabajo. Por ejemplo, hoy en día se sigue sembrando maíz. En el feudalismo se sembraba maíz, en sociedades anteriores se sembraba maíz. Es más, nosotros pertenecemos al área geográfica o de la cultura del maíz, no así en otras sociedades como la sociedad oriental, países como China, como Japón, Corea, etcétera, donde ellos cultivan no maíz sino que arroz. Pero lo que yo quiero enfatizar en esto es que hoy en día se sigue sembrando maíz, pero ya no de la misma forma en que se hacía en el pasado. Hoy, por ejemplo, para decirlo así de manera directa, el maíz se siembra con un tractor, digamos. En la época del periodo feudal, pues el tractor no existía. El hombre no tenía en ese momento el conocimiento necesario, el desarrollo de las fuerzas productivas, no había alcanzado ese grado de conocimiento para construir un tractor. El cultivo del maíz en ese entonces era, digámoslo así, con una pala, con otro tipo de instrumento. Entonces, si yo comparo un tractor con una pala, por ejemplo, yo digo, esta sociedad que utiliza un tractor tiene un grado de desarrollo mayor que otras, ¿verdad? Porque así nos lo está revelando ese instrumento de trabajo. En la agricultura, entonces, era esa actividad que marca esa diferenciación entre la otra actividad que es la industria. Sí es importante solo mencionarlo, de que la industria se va a empezar a desarrollar a partir de la existencia de la agricultura. En este momento nosotros sabemos que si bien es cierto que existen valores de uso o mercancías o productos puramente de carácter agrícola, también existen otros de carácter artificial creados por el grado de conocimiento alcanzado del hombre. Es importante mencionar en esta situación de la supremacía de la agricultura sobre la industria, de que se fue dando una especie de especialización de las actividades de carácter agrícola. Esto determinó entonces la existencia de un grupo de personas que no se dedicaban ya a la agricultura, sino que se van a empezar a dedicar a actividades de carácter industrial y de los oficios y del comercio. Este tipo de cuestiones, por el tiempo limitado, pues no me permite desarrollarlo con la debida extensión y profundidad que amerita, pero sí
que ustedes tengan el conocimiento en el sentido de que la agricultura permitió, ¿verdad?, ese desarrollo paulatino que se va dando en la industria, los oficios, el comercio y actividades colaterales. Bien, sobre este primer aspecto que voy a tratar el día de ahora, lo vuelvo a repetir, la supremacía o el dominio o la importancia de la agricultura sobre la industria, pues yo lo dejaría hasta acá, recomendándoles que en su libro de texto esto aparece también planteado, aparece expuesto, por lo que yo les recomiendo una vez más consultar, leer el libro de texto y en todo caso pues plantearnos las preguntas o las dudas que ustedes consideren necesarias. Seguidamente el aspecto que voy a tratar o voy a desarrollar sobre lo que es estos aspectos determinantes que caracterizan al modo de producción feudal es la importancia que tiene la tierra y la propiedad que existe sobre la tierra. Si ustedes recuerdan, en la oportunidad anterior yo les mencionaba que la tierra fue un aspecto sumamente importante dentro del nacimiento, dentro del desarrollo, dentro del funcionamiento y dentro de la existencia del modo de producción feudal. La tierra en el modo de producción feudal es el medio de producción más importante que existió. E incluso, si ustedes recuerdan también, yo les mencionaba que hoy en día la tierra sigue siendo un medio de producción sumamente importante en países como Guatemala. No está de más recordar que uno de los grandes problemas de carácter social, de carácter económico y de carácter político que existen en esta sociedad o en este país que es Guatemala es por la lucha que las comunidades campesinas del interior del país exigen sobre la pertenencia de la tierra. Ustedes han tenido oportunidad y si no, pues ahora es sumamente fácil poderlo averiguar. Esas matanzas, esas masacres de campesinos que acaban de suceder en el reciente pasado, como fue el caso de Panzó, de Santa María Xalapán, etcétera, etcétera. Y todavía esa lucha de los campesinos por exigir tener tierra no ha terminado y es uno de los grandes problemas estructurales que existen en la sociedad guatemalteca, que en tanto no se resuelve esa situación, muchos de los problemas generados hoy en día, como pues la violencia, el desempleo, la falta de oportunidades de trabajo, etcétera, etcétera, provienen, su punto de origen, su génesis, su punto de nacimiento es por esa concentración de la tierra que existe hoy en día. Pero eso, ¿qué tiene que ver con el modo de producción feudal? Si ya dijimos que la tierra es el principal medio de producción durante el régimen de producción feudal, lo que sucedió en el feudalismo es que los señores feudales concentraron grandes cantidades de tierra, expropiaron la tierra de muchos campesinos por diversas vías, y más que todo diría yo por vías de carácter violento. Es esa concentración de la tierra en manos de los señores feudales, también del clero, de la nobleza, que eran las clases dominantes, digámoslo así, o los grupos sociales dominantes de ese momento, pues concentraron esas grandes cantidades de tierra, dando lugar a la existencia de lo que se denominó la gran propiedad latifundista, el latifundio, el fundo, concentración de tierra en grandes cantidades en unas pocas manos de sus propietarios. Entonces,
Aquí es importante decir que al darse este proceso de concentración de tierras, de la gran propiedad territorial, de la gran propiedad latifundista, el señor feudal no solo era el dueño absoluto de la tierra, sino que muchas de las decisiones de carácter económico se inferían de ese dominio que ejercía sobre la tierra. Y aquí surge un elemento sumamente importante, porque el campesino, al no disponer de tierra, al haberle sido expropiado de su medio de producción, entonces prácticamente quedó desposeído, quedó desprotegido, porque ya no tenía donde cultivar. En ese sentido, el señor feudal daba a los campesinos la tierra en usufructo. ¿Qué quiere decir esto de usufructo? Que el señor feudal seguía conservando el dominio, seguía conservando la propiedad privada sobre la tierra, pero le concedía parte de esa tierra a los campesinos para que la cultivaran en usufructo. Entonces, usufructo son parcelas de tierra donde la cedía el señor feudal, pero sin cederles el derecho de propiedad. Usufructos, eran los usufructuarios, los beneficiarios de esa tierra. Y aquí, fíjense, compañeros estudiantes, que todavía hoy en día en Guatemala, en este país, en lugares lejanos, de departamentos como el caso de Petén, de Alta Verapaz, de Quiché, ¿verdad? San Marcos, todavía existe eso, ¿verdad? Donde el campesino cultiva la tierra, pero la cultiva en una relación de dependencia, en una relación de usufructo en relación al dueño de la tierra. Por eso es que muchas veces se dice de que nosotros acá en Guatemala como que todavía estamos viviendo en la época del feudalismo, cuando se dan esas relaciones de producción, ¿verdad?, entre los propietarios de la tierra y los campesinos, que son resabios, que son remanentes de relaciones de producción que hoy en día en el capitalismo, aquí en Guatemala existe un sistema capitalista, solo se los menciono así, o se los he dicho en clase, que vamos a entender como, no es correcto tal vez lo que voy a decir, pero solo para que ustedes tengan la idea de que capitalismo es que cuando existe esa fuerza de trabajo que la vende al capitalista por un salario, la existencia del salario. En el segundo semestre ustedes van a ver elementos del curso de economía política, donde van a ver todos estos aspectos de caracterización de lo que es el elemento del modo de producción capitalista. Y de hecho, en la última exposición que yo les voy a dar sobre lo que es el proceso de acumulación originaria de capital, pues ahí vamos a ver algo de eso como el elemento que antecede al surgimiento de este modo de producción. Pero en Guatemala todavía sigue existiendo eso, ¿verdad? Existen resabios de relaciones de producción feudal aquí en Guatemala. Yo siempre trato de ponerles ejemplos de esto para que no sea visto como eminentemente de carácter teórico, sino que esto tiene aplicación en la práctica, tiene aplicación en la realidad. Ustedes recuerdan de que cuando se explicaba ese elemento del modo de producción, que son las relaciones de producción, decíamos que había relaciones de producción de carácter dominante y relaciones de producción de carácter secundario. Justamente eso que vimos que nació allá en el feudalismo es algo que todavía se sigue conservando o se sigue manifestando acá en Guatemala. Es decir, que las relaciones de producción dominante, las relaciones de producción de clase dominante son las relaciones que se da entre
no me gusta decir capitalistas, yo les digo mejor empresarios para que ustedes me comprendan más, entre el empresario y el obrero, ¿verdad? Pero también existen relaciones de producción de esas que acabo de mencionar, de carácter feudal, al estilo o a la manera o a la forma de cómo se dieron allá en el feudalismo. Concluyo diciendo sobre esto en el sentido entonces de que debemos de tener claro que no existe ningún modo de producción puro. Yo lo he explicado esto en clase cuando explicaba, Leslie también lo hizo, ¿verdad? Cuando explicábamos lo que era la categoría modo de producción. En Guatemala no todo es capitalismo, entonces en Guatemala no todo se produce de esta manera, sino que también existen todos esos resabios o remanentes de relaciones de producción anteriores. Es más, miren, yo me emociono cuando hablo de estas cosas, pero más que emocionarme, me gusta compartir con ustedes este tipo de cuestiones, porque ustedes el día de mañana, ahora son estudiantes, y yo les he dicho que ustedes son estudiantes no para tener un título universitario, ustedes son estudiantes para conocer la realidad de este país, la realidad de la sociedad donde viven. Ustedes el día de mañana dejarán de ser estudiantes y van a ser profesionales, y todo este tipo de conocimientos es sumamente importante. Entonces, yo sé, yo fui estudiante, yo estuve sentado como ahí en un escritorio, igual a como están ustedes en este momento, pero esa es una etapa también transitoria de nuestra vida. Bueno, esto último lo mencionaba pues en el sentido de que todo esto no es solo una cosa de carácter teórico, sino que tiene un sentido. Por eso es que se dice, es necesario conocer el pasado, en este caso del desarrollo histórico de toda la sociedad y en particular el desarrollo histórico de este país, de nuestro país, ¿verdad? Para entender y podernos explicar mucho, yo diría mucho, no puedo decir, lo voy a decir en términos de porcentaje, que un 80% de todas las situaciones negativas que ocurren en este país suceden porque no conocemos ese pasado histórico de la sociedad y de Guatemala. Entonces, para que hago todo esto, ustedes recordarán que todo este tipo de cuestiones pues yo se las he compartido en las clases presenciales que damos en la universidad, pero que desafortunadamente por la limitación de tiempo no es posible ahora hacerlo. Esa importancia que tiene la tierra, pero fundamentalmente la propiedad de la tierra concentrada en manos del señor feudal, da lugar a plantear esto en el sentido de que el campesino, cuando trabaja la tierra que da en usufructo del señor feudal, parte de lo que él produce le corresponde para él mismo, pero otra parte al señor feudal. Y esto se llama algo así como el pago o la renta, que no es el concepto de renta que nosotros tenemos hoy en día, que la renta lo asociamos como que es el alquiler que tenemos que pagar por una casa o la renta. No, aquí tiene un sentido totalmente diferente. Y también aquí quiero recordarles, yo les he insistido mucho en clase, cuando nosotros venimos a la universidad, venimos, y no es culpa de nosotros, ¿verdad? Con una serie de ideas, de conceptos que ya no corresponden a lo que es en este caso la ciencia de la sociología o socioeconomía general o materialismo histórico, como se los he dicho también, en donde justamente me voy a referir más adelante a ver este concepto de renta, pero en el entendido de que no es esa renta que nosotros concebimos hoy en día. Fíjense que cuando el campesino trabaja esa tierra que el señor feudal le proporciona en usufructo, se dice en términos de economía política
que el campesino tiene una parte de eso que se llama jornada de trabajo, que corresponde a lo que es el tiempo de trabajo necesario, y lo otro a lo que es el tiempo de trabajo excedente. Voy a tratar de decirlo de una manera sencilla a qué se refiere esto. Y esto lo van a ver ampliamente en el curso introductorio de Economía Política en el segundo semestre. En esa jornada de trabajo que el campesino trabaja, valga la redundancia, o labora, se divide en eso que es el trabajo necesario. El trabajo necesario es aquel trabajo o aquel tiempo de trabajo que él trabaja para sí mismo, digamos. Pero llega un momento en que ese tiempo se reduce y empieza a trabajar sin que él se dé cuenta para el señor feudal, y es cuando él tiene que proporcionarle eso que ya les he mencionado, la renta de la tierra. Yo diría que tal vez en este momento pues no profundicemos en esto de tiempo de trabajo necesario y tiempo de trabajo excedente, solo que les quede la idea que el tiempo de trabajo necesario, hasta la misma palabra lo dice, es el tiempo de trabajo que yo, campesino, necesito trabajar para cosechar mi maíz, digámoslo así. Y tiempo de trabajo excedente es aquel tiempo que yo, campesino, trabajo para cosechar maíz, pero que ese maíz ya no es mío, sino que va a ser para el señor feudal. Finalizo esta parte de la supremacía o del dominio de la agricultura sobre la tierra, que tiene que ver mucho con lo que es la importancia de la propiedad sobre la tierra, diciendo entonces, como ustedes se han dado cuenta, por estos lineamientos que yo les he dado, y vuelvo a repetir que ustedes tienen que ir a reforzar y a leer una y otra vez en su texto, ¿verdad? En el sentido de que todo giraba alrededor de la tierra. El pivote de desarrollo de la sociedad feudal, el pivote o el elemento central sobre el cual decimos giraba el desarrollo y funcionamiento del modo de producción feudal, era la tierra, y que establecía todo el tipo de relaciones de carácter económico, de carácter social, de carácter político, del Estado, ¿verdad? De la superestructura de la sociedad, de la base económica de la sociedad. Yo les menciono todos estos elementos de que la tierra era la que establecía todo este tipo de relaciones de carácter social, económico, político, relaciones de producción de la superestructura, de la base económica, para que ustedes hagan el intento de relacionar, de inferir, de vincular todas estas categorías de la sociología o de la socioeconomía general o del materialismo histórico cuando desarrollamos lo que eran las categorías de la socioeconomía general. Bien, siguiendo con el desarrollo de lo que tenía preparado para esta ocasión, me voy a referir a lo que es la dependencia económica, que de alguna manera ya lo traté. La dependencia económica se refiere a lo que dije anteriormente, a ese control absoluto que tenía el señor feudal sobre la tierra, estableciéndose el monopolio de la tierra. Entonces, en la estructura económica de la sociedad feudal, diríamos que nada sucedía si no se establecía esa relación entre el monopolio de la tierra y el trabajo de los campesinos. No me voy a extender sobre esto porque considero que para hablar de la dependencia económica habría que tocar otros elementos, pero sí que ustedes infieran o se entienda que la dependencia económica es que depender. Los hijos tienen una dependencia ¿de quién? De los padres, dependen de los padres. Entonces la dependencia económica
en el feudalismo surgía a partir de la existencia del monopolio que sobre la tierra tenía el señor feudal. Disculpen, yo les pongo estos ejemplos que no son académicos. Por ejemplo, cuando les dije que los hijos dependen de los padres, pues hay una dependencia, hay una relación de dominio. Los padres ejercen un dominio sobre los hijos, ¿verdad? Y en el caso de la dependencia económica, pues esa propiedad latifundista, esa propiedad, esa gran propiedad territorial, ejerce esa dependencia de carácter económico sobre los campesinos. Sí voy a tocar algo que aparece en la hoja guía del texto, del texto que se extrae de los principales aspectos que aparecen en el libro. Miren, la dependencia económica puede expresarse o manifestarse de dos maneras, y lo voy a tratar de decir también de una forma simple. Existe lo que se llama la dependencia económica de carácter estrictamente económico y la dependencia económica de carácter extraeconómico. ¿Qué quiero decir con esto? Y quisiera decirlo despacio, vuelvo a repetir de la manera más sencilla para que ustedes lo capten. Cuando hablamos de una dependencia de carácter económico, quiere decir que el trabajador, o en este caso el campesino, no estaba obligado a trabajar en las tierras del señor feudal. Lo que sucede hoy en el capitalismo el obrero, el trabajador, tiene una dependencia de carácter económico respecto al empresario, pero esa dependencia es de carácter económico. Quiere decir que si el obrero quiere va a trabajar, le vende su fuerza de trabajo al empresario, si no, no, ¿verdad? Pero él sabe las consecuencias de no hacerlo. ¿Qué pasa si yo no vendo mi fuerza de trabajo? ¿Qué pasa si yo no me vinculo a una empresa? Sencillamente no tengo un salario. Al no tener un salario, no tengo dinero, digámoslo así, y si no tengo dinero, pues no puedo comprar comprar todos aquellos bienes que necesito para satisfacer mis necesidades más ingentes. En cambio, la dependencia de carácter extraeconómico es aquella cuando se obliga, se le forza al trabajador a ir a trabajar, quiera o no quiera hacerlo. Y esta dependencia de carácter extraeconómico fue también una de las grandes características que ocurrió en el modo de producción esclavista. En el esclavismo, al esclavo no se le preguntaba si quería ir a trabajar, sencillamente se le obligaba, se le forzaba a ir a trabajar. Es más, los esclavistas de la Roma imperial, de Grecia, Aristóteles, por ejemplo, a pesar de que fue un gran científico, pues él era un gran esclavista, tenía propiedades de esclavos y de la tierra. ¿Y qué sucedía ahí? De que se le obligaba a ir a trabajar. Y miren, era tan duro, tan fuerte, digamos, eso que sucedió en el esclavismo, continuó en buena parte en el surgimiento del modo de producción feudal, que decía, la única diferencia que existe entre el esclavo y este instrumento de trabajo, una pala, digamos, es que este habla y aquel no habla, ¿verdad? El esclavo era objeto de compra y venta. Entonces, en el modo de producción feudal también se daba lo que era la dependencia de carácter extraeconómico, ¿verdad? Cuando al campesino se le obligaba a ir a trabajar. Bien, yo terminaría entonces este aspecto relacionado con la dependencia económica con lo que he dicho anteriormente. Finalmente, también quiero referirme entonces a lo que había dicho anteriormente, a eso que se llama la renta, en el entendido de que la renta va a ser una retribución o un pago que se le va a dar por parte, en este caso, de los campesinos. Obviamente había otros sectores sociales que lo hacían,
al señor feudal. Cuando uno estudia economía, ¿verdad? Yo les he hablado de Marx a ustedes, él desarrolla en el Capital lo que es la renta de la tierra. Miren, y eso hoy en día en el capitalismo, y particularmente en países como Guatemala, donde todavía la tierra sigue siendo el principal medio de producción y uno de los problemas fundamentales estructurales de esta sociedad, desarrolla todo esto. Yo lo voy a hacer de una manera también para que lo compartamos y les quede la idea a ustedes y lo vayan a consultar en su libro de texto. Esa retribución o ese pago que hacía el campesino para con el señor feudal tiene tres formas fundamentales de expresarse. En principio, lo que se llama la renta en especie. Esa sería la primera forma de la renta feudal, la renta en especie. La segunda sería la renta, bueno, aquí el orden de los factores no altera el producto, pero la primera era la renta personal, la segunda era la renta en especie y la renta en dinero. ¿Qué significa cada una de ellas? La renta en personal, para llevar esa secuencia del desarrollo histórico de lo que era la renta, es algo de lo que yo les había dicho, pero sí se los quiero puntualizar. Era aquella renta que el campesino le daba al señor feudal por medio de su trabajo, aquello que decíamos hace unos momentos atrás, en el sentido de que una parte de su jornada de trabajo lo trabajaba para el señor feudal y otra para sí mismo. Entonces, esa parte de la jornada de trabajo que el campesino trabajaba para el señor feudal es lo que constituye la renta personal. Yo persona, yo campesino, trabajo entonces ese tiempo para el señor feudal. Quisiera insistir en esto. Por eso se llama renta personal, o si quieren, renta en trabajo, ¿verdad? Yo le pagaba al señor feudal por ese derecho que él me daba en usufructo de una parte de su tierra, trabajándole en las tierras de él. La segunda forma, decíamos, era la renta en especie. La renta en especie era de que se conservaba siempre la propiedad territorial por parte del señor feudal, pero aquí el campesino entonces ya no trabajaba parte de su jornada de trabajo para el señor feudal, sino que de lo que él obtenía de su cosecha, una parte de eso se lo entregaba al señor feudal. Por eso se llama renta en especie. Dicho lo mismo en otras palabras, si yo, campesino, cultivaba X cantidad de tierra y obtenía 10 quintales de maíz, digamos, entonces lo que se hacía, y obviamente todo eso estaba regulado, es que de esos 10 quintales yo le entregaba 4 quintales, digamos. Aquí las cantidades no interesan, solo la idea. 4 quintales del maíz al señor feudal, en especie, en producto. A eso se llama entonces la renta en especie, o en producto, si ustedes quieren verlo así. También, y yo he insistido mucho en el desarrollo del curso, nada es eterno, todo es cambiante, todo es objeto de transformaciones, y llegamos entonces en ese sentido a lo que es la renta en dinero. En dinero. Aquí lo que sucede es que ya el campesino no le paga al señor feudal su renta ni en trabajo ni en especie, sino que surge aquel elemento fundamental que se llama el dinero. Entonces, el señor feudal, y esto lo he dicho repetidamente, sigue conservando la gran propiedad territorial, pero ahora, como ya estamos en una fase avanzada
del desarrollo del modo de producción feudal, ya están surgiendo los elementos que van a dar lugar al nacimiento del siguiente modo de producción, que es el capitalismo. Entonces el señor feudal cobra el usufructo de la tierra que le da el campesino en dinero. Es decir, ya aquí yo campesino tengo que pagarle una determinada cantidad de dinero al señor feudal por el hecho de que él me concedió en usufructo una determinada cantidad de tierra. Bien, tal vez yo terminaría aquí con esto, pero solo dejarlos a ustedes como invitados a que en la siguiente exposición yo voy a empezar a desarrollar cómo a través de todos estos aspectos que he venido mencionando va a dar lugar a lo que es el surgimiento de las ciudades, algo sumamente importante, donde las ciudades obviamente no son las ciudades que nosotros conocemos hoy en día, ¿verdad? Pero el origen, el punto de partida, la génesis de lo que son las ciudades también se da en el modo de producción feudal. Así es que la próxima ocasión yo voy a empezar a desarrollar esto de la aparición de las ciudades, donde van a surgir los gremios, los artesanos, la industria, pero no la industria que conocemos hoy en día, y porque los comerciantes, ¿verdad? Porque ya son elementos que, si bien es cierto que aparecen dentro del periodo feudal, ya son elementos que se van a desarrollar de una forma más explícita en el siguiente modo de producción, que es el capitalismo. Compañeros estudiantes del Salón 308 y 309, nuevamente Leslie y yo los invitamos, ¿verdad?, a que este tiempo de coronavirus que nos ha tocado vivir, que no sea solo del coronavirus, ¿verdad?, que sea un tiempo donde nosotros también lo sepamos aprovechar, ¿verdad?, leyendo, estudiando, y como les decía, pues se estudia no para ganar un examen, se estudia para enfrentarnos la vida de manera profesional el día de mañana en cada una de nuestras actividades. Estamos a disposición de tanto ella como yo para apoyarlos, para resolverles dudas y todo este tipo de situaciones relacionadas con el curso. Gracias. Okay. ¿Sabes que si me